gracias a cada uno de ustedes por compartirnos sus experiencias. Ahora, para cerrar en excelencia, quiero que recibamos a un hombre íntegro, un hombre de gran capacidad de trabajo, de profesión, es empresario independiente, ha construido equipos de trabajo no solo en las principales ciudades del país, sino incluso internacionalmente. Es un hombre enfocado, siempre dispuesto a ayudar a las demás personas y a dar todo de sí. Sin más preámbulo, quiero que recibamos, como él se lo merece, al rango oro ejecutivo, Edwin Restrepo. Buenas noches, Bello. Pues muchas gracias por haber venido y por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias a la mesa de acá de Bello que hace posible este evento. Pues hoy les voy a contar un poco de mi historia en un corto periodo de tiempo, pero antes de contarte la historia yo quiero que tú sepas o que te des cuenta que esto es un negocio de libertad. No solo es un negocio de dinero, es un negocio que te puede brindar esa libertad. Y te voy a contar una historia de una persona común y corriente que se pudo transformar en una persona extraordinaria. Pues nací en un estrato 2, en una familia de no muchos recursos, donde nunca hubo sobreabundancia. Pues mi papá siempre fue operario, siempre fue obrero, mi mamá es ama de casa, toda la vida pues nunca nos faltó nada, pero nunca tampoco tuvimos sobreabundancia. De ahí pues empecé ya la etapa de los estudios en una escuela pública, en una escuela donde también era de muy escasos recursos, y empecé la época de mis estudios en un entorno demasiado escaso, y aparte de eso pues era una persona muy tímida que no tenía mucha concentración en los estudios, así que no fui el mejor estudiante, y lo mismo me pasó en el colegio. En el colegio pues no era una persona que realmente se destacara por ser buen estudiante, sino que por lo contrario, yo era una persona que tenía un déficit de atención impresionante. O sea, yo era de las personas que perdía todas las materias. Así que muchas personas cuando me ven dicen, no, este muchacho es estudiado con las gafitas, pero fui uno de los, yo diría que de los más malos estudiantes del colegio. Así que ese tema también me afectó mucho cuando me ponían a exponer, porque nunca era de las personas que me paraba en público, así que perdía las materias solamente por no pararme a hacer una exposición. Y hoy en día pues ahorita les voy a contar un poco cómo este negocio ha transformado mi vida. Volviendo al tema anterior, cuando estaba estudiando, pues como no fui capaz con el colegio, decidí, o mis papás decidieron mejor dicho, sacarme del colegio, ya que no pude con el colegio ni con las matemáticas, porque nunca aprendí a dividir ni a multiplicar. Entonces para mí eso fue un limitante para poder aprender álgebra y todas las materias que se ven en bachillerato. Así que resulté estudiando en un colegio nocturno. Entonces cuando vengo acá a este escenario siempre me acuerda cuando yo iba todas las noches a estudiar. Iba 3 días a la semana y validé 3 años en uno. Y eso que porque las profesoras eran mis tías, me ayudaron a pasar. Así que en ese momento pues mi papá obviamente por mal estudiante pues decide no pagarme estudios superiores obviamente, y me compra la libreta militar y me dice pues usted no sirvió para el estudio, pues entonces vaya y busque empleo. Y eso hice. Entonces como pensé que era una persona que no tenía futuro por no haber estudiado al menos un bachillerato bien hecho, pues mi papá ya no confiaba en mí, o por obvias razones. Entonces decido buscar empleo y me empleé con los trabajos que menos pagan. Fui mesero, fui cotero. Un cotero es una persona, para los que no saben qué es cotero, es cargar bultos en la mayorista y descargar mercado. Eso era lo que hacía yo. Después repartía volantes. Me gradué un poco tarde, a los 19 años del bachillerato, y empecé a trabajar inmediatamente para poder ganarme un mínimo. Luego entré a una empresa, una lavandería de blue jeans, donde me tocaba ser operario de manualidades. Durante 4 años estuve encerrado en una empresa donde me pagaban un mínimo y trabajaba 12 horas, pero en mi mente yo pensaba que eso era lo que me tocaba porque yo no había estudiado. Así que yo me había comprado esa idea
que me dijeron algún día que si yo no había estudiado no servía para nada en la vida. Algunos les han dicho eso alguna vez, que si tú no estudias, entonces no eres nadie, y tú eres alguien desde que nace, solamente que la sociedad te condena. Así que empecé en esa etapa de frustraciones en mi vida. Era una persona que pensaba que no podía lograr nada grande, y en ese cansancio decido renunciar a esta empresa. Cuando renuncié, pues en esa búsqueda empecé a encontrar que podía hacer negocios, pero como yo era tan tímido, como no me gustaban las ventas, entonces me apalanqué en ventas por internet, porque era como la mejor manera de yo poder desarrollar un negocio con un poquito capital que me conseguí prestado, y desde la casa empecé a vender productos en una plataforma muy famosa acá en Colombia, y empecé a entender que había una forma mejor de ganar dinero y que los negocios era la única forma de poder ganar más dinero si yo no era un profesional bien estudiado. Así que empecé a emprender, y en esa búsqueda de cosas que me dieran rentabilidad, pues me empecé a volver exitoso después de un año, y después de un año empiezo a montar locales comerciales. Aquí en Bello justo, pues en la zona comercial de Bello, pues llegué a montar 2 almacenes, porque el negocio empezó a crecer tanto y empecé a ver que yo sí podía ser exitoso. Pero lo que no sabía era que al montar un negocio tradicional, pues me iba a encontrar con los altos costos, me iba a encontrar con que tenía que pagar arriendo, tenía que pagar trabajador, era el primero que abría, el último que cerraba. Entonces me di cuenta que los negocios tradicionales ya no son tan inteligentes, y que los negocios de la nueva era están apalancados en las redes. Había entendido que me iba mejor antes cuando hacía negocios en redes sin locales que cuando monté esos negocios todos bonitos, y muchas veces creemos que esos son los negocios hoy en día que son más rentables. Pero con el tiempo empezó a subir el dólar, ya que dependía de las importaciones, y empecé a verme en una crisis financiera bastante fuerte. Así que en el 2013, un año que marcó mi vida, justamente porque nace mi hijo Samuel, y en ese momento estábamos en una situación muy crítica, donde estábamos durmiendo en la bodega del almacén después de haber vivido en un apartamento muy bonito. Estábamos durmiendo en un colchón, los 3, mi novia, mi hijo Samuel de 1 año y yo. Esa etapa me empezó a confrontar, y era que había caído en cuenta de que los negocios tradicionales no dependían solamente de factores internos, sino que dependían de factores externos. Dependían de la competencia que me habían montado al frente, dependía del dólar que estaba subiendo, y en cuestión de 6 meses mi vida se fue a pique. Después de tener unos negocios exitosos, pues resulté con una deuda de más de 40 millones de pesos. Así que hoy de pronto te estás preguntando si de pronto tienes una necesidad o de pronto no tienes el dinero para comenzar en este negocio. Pues te cuento que yo era una persona que tenía unas deudas de 40 millones de pesos. Así que cuando me presentan esta oportunidad, pues mi amigo Sebastián Montoya pues llega a mi almacén en ese entonces y me dice que había arrancado una oportunidad, que había empezado un proyecto. Yo en ese tiempo no éramos muy amigos, simplemente éramos conocidos, pero yo sí veía que él era un vecino y que de pronto se identificaba conmigo, y yo decía, pero si él también tiene un negocio que hace con un modelo de redes de mercadeo. Antes me habían presentado muchas veces las redes de mercadeo, pero yo siempre fui totalmente escéptico a esto. O sea que yo no creía en un modelo de negocio como este. Pero cuando empecé a ver que personas cercanas estaban teniendo resultados, pues no tuve más opción. Y cuando a mí me presentaron Gano Excel, lo único que vi fue mi salvación. O sea, era la única forma con la cual yo podía salir de todas esas deudas que no me dejaban dormir, que ya me tenían afectada la salud. Estaba sufriendo de una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño, que es cuando te empiezas a quedar sin aire, dormido, y era a causa de tanto estrés. Tenía sobrepeso porque un muchacho a los 28 años con unas deudas de 40 millones o más, y fuera de eso no es una deuda de una casa, ni es una deuda de un apartamento, es una deuda de algo que ya no tienes, de algo que perdiste. Eso es una etapa muy fuerte de mi vida, y cuando llega este proyecto, pues lo único que yo dije fue que sí, porque vi que era un producto de alta rotación, vi que era una baja inversión, porque sabía que un negocio no se montaba con $1000, así que $1000 es muy poquito para un negocio tan grande y tan rentable. Aparte de eso, sin riesgo, porque cuando tú montas cualquier otro negocio tienes unos riesgos enormes. Cuando empecé a entender esto, pues me mostraron que había un sistema donde me enseñaban el paso a paso,
ya que era una persona de poco círculo social, era una persona que era introvertida, tímida, y así pude tener éxito en este negocio. Le dije que sí, pues el problema ahí era la plata, porque si debía 40 millones de pesos, imagínense qué puede pensar uno, otros $1000 en deudas. Pero también entendí que de 40 a 42 millones de pesos no había diferencia. Así que decido buscarme la plata en muchas opciones. Agoté 10 recursos hasta que el 10º me dijo que sí. Y fue con una tarjeta prestada y la puse a 36 cuotas porque 100.000 pesos yo sabía que no me quebraban, porque eso es lo que pagaban la telefonía celular mensualmente. Así que 100.000 pesos no me iban a quebrar. Ya estaba lo suficientemente hundido como para no hacer un negocio como este. Así que emprendí, vi un equipo que me respaldaba, me empezaron a guiar y vi que había una compañía totalmente sólida que me respaldaba. En mi escepticismo, soy de las personas que investigo mucho y me quedaba hasta las 3 de la mañana investigando toda la legalidad, a ver si esto era verdad, porque en mi ignorancia pensaba que esto era una pirámide. Así que cuando empecé a entender, empecé a ver cifras, empecé a ver que esto era real y que esto podía cambiar mi vida, arranqué a hacer el negocio. Le conté a 4 personas que decidieron arrancar conmigo. Algunas no me creyeron, pero estas 4 que sí me creyeron, contando con mi esposa, que fue la primera que arrancó conmigo, y 4 amigos, empezamos a desarrollar este proyecto sin habilidades, sin tener unos círculos sociales muy fuertes, sino que simplemente con ganas. Entonces lo que tú tienes que tener en este negocio es ganas de cambiar la vida. Arrancamos a hacerlo y empezamos a tener unos resultados impresionantes. Yo no tenía tiempo para hacer esto. Solamente tenía 1 hora, 2 horas máximo para desarrollarlo porque trabajaba 12 horas de lunes a domingo. Los que conocen el comercio acá de Bello saben que hay que trabajar los domingos y que en la zona norte es donde más se llena un domingo, así que yo todos los domingos tenía que abrir mi almacén. Así que yo cuando iba a desarrollar este negocio no tenía el tiempo, pero lo sacaba. A las 10 de la noche, cuando cerraba el almacén, después de hacer inventario y todo, daba mis presentaciones. Y al 4.º mes ya tenía un rango importante en esta compañía. Empecé a generar unos ingresos que nunca me había ganado en ese almacén y empecé a ver que este negocio es totalmente poderoso y que sí funciona. Así que empecé a romper todos esos paradigmas que tenía de las redes de mercadeo. Empecé a tener un equipo fuerte, al 4.º mes ya éramos 80 personas en mi equipo. Empezamos a tener un arranque explosivo del negocio porque simplemente no lo hacía yo solo, lo hacíamos un equipo de trabajo que tenía ganas también. Y había unos líderes que estaban pendientes de nosotros siempre y siempre nos fueron guiando en el proceso. Así que tú no necesitas habilidades para hacer este negocio, las vas a ir aprendiendo porque GanoExcel te brinda un sistema que te puede respaldar. Fui pasando el tiempo y lo hice como plan B, así que tú no tienes que dejar de hacer este negocio de hacer otro negocio o otro empleo, lo tienes que dejar para hacer este proyecto. Este proyecto yo lo hice durante 7 meses como plan B y a los 7 meses ya estaba generando unos ingresos muy altos que me permitieron poder vender esos almacenes. Cuando los vendí, lo único que yo sentí fue un descanso, no porque no funcionaban, sino porque tenía libertad. Como les dije anteriormente, eso es un negocio de libertad, no solamente es de dinero, porque dinero sí hay, pero no hay nada como tener la sensación de libertad. Yo llevo 2 años que me siento libre completamente, porque hace 2 años vendí el almacén. En el 2014, cuando vendí el almacén, yo sentí que volví a vivir. Después de 28 años yo no había vivido nunca, ni en la etapa del estudio, ni en la etapa del empleo, ni en la etapa del emprendimiento tradicional. Jamás había tenido esa libertad. Empecé a levantarme cuando el cuerpo ya no tenía más sueño. Empecé a volver a vivir, empecé a volver a recuperar a mi familia ya que no tenía tiempo para estar con ellos. Y eso es lo más valioso de este negocio, que tú tienes esas experiencias y esas vivencias que no puedes tener en ningún otro proyecto. Empecé a sentirme más vivo, empecé a sentir la autoestima como me subía y empecé a mirar a las personas a los ojos y a mostrarles de que sí había una oportunidad. Empezaron a llegar esas personas que nunca me creyeron luego de tener resultados. Hoy en día somos 1.700 personas en mi organización y hoy en día puedo vivir completamente de este proyecto. Y no solo sobrevivir como antes, puedo vivir, porque este negocio me ha permitido a mí pagar todas las deudas en 1 año y medio. El primer año y medio me dediqué a pagar todas las deudas, porque solo trabajaba en GanoExcel para pagar deudas, ya que tenía unas muy altas para mi edad tan corta. Y en ese proceso también tenía que vivir, tenía que mercar, tenía que pagar arriendo. Hoy en día ya no vivimos en un colchón, ya vivimos en un buen apartamento. Hoy en día ya tengo tiempo para estar con mi hijo. Hoy en día yo bajo a la unidad y puedo
un día yo puedo ir a piscina en semana, cuando solamente veo las niñeras, cuando solamente veo gente pensionada y yo. Así que yo soy un pensionado joven de 31 años, así me considero yo, así me siento yo. Cuando yo salgo y tengo todo el día para ir a donde mi mamá, tengo todo el día para almorzar, tengo todo el día para hacer lo que yo quiera, me puedo quedar 2 horas sentado almorzando porque me gusta sentarme en una mesa 2 horas y nadie me está diciendo nada, nadie me está llamando ni nadie me está haciendo reclamos. Eso se llama libertad, no se trata solamente del dinero. Aparte de eso, algo grande que he podido lograr con este negocio, y les cuento, es porque a los 28 años yo no conocía ni siquiera el mar, y muchas veces no era porque no tenía plata, no tenía el tiempo. Nunca tuve el tiempo para poderme ir 8 días para el mar, y en este negocio conocí el mar. Nunca había montado en avión junto con mi esposa, nunca habíamos montado en un avión. En este negocio nos hemos montado muchísimas veces en avión, hemos conocido casi todas las ciudades del país, y no solo el país. Hace 4 meses nos fuimos 33 amigos de este negocio, de este proyecto y de este equipo. Nos fuimos no para cualquier playa, nos fuimos para Cancún, y nos fuimos con todos los gastos pagos, nos fuimos para hoteles 5 estrellas, hoteles que jamás me imaginé que existían. Y nos quedamos tranquilos porque todos teníamos el tiempo y todos teníamos el dinero para poder pagar ese viaje, y lo hicimos en menos de un mes. Planeamos el viaje y dijimos vámonos para Cancún, listo, todos teníamos el tiempo, todos teníamos el dinero. Esto es lo que puede pasar en tu vida si tomas una decisión valiente, porque no solamente es dinero, es el tiempo que tú puedes disfrutar, ese dinero que vas a ganar acá en Gano Excel. Algo grande que me pasa en este momento, y es que el estrés de ahora es diferente. El estrés de antes era por las deudas, era porque tenía que trabajar 12 horas, era porque tenía que aguantarme la presión de hasta prestamistas que me estaban cobrando siempre. Ahora el estrés es porque hoy estaba averiguando un carro con mi esposa y con un amigo del negocio, y ese era el estrés, en qué carro me iba a comprar. Así que esto es lo que te puede pasar en Gano Excel si tomas una decisión hoy. Así que hoy tienes una de 2 opciones. La primera es que le digas a esa persona que no te interesa este modelo de negocio y que estás bien como está. Es válido, y esa persona no te va a volver a contar, no te va a volver a decir nada sobre este proyecto. La segunda es que le digas a esa persona que sí quieres hacer este negocio y que vas a tomar acción hoy mismo, y hoy puedes arrancar, incluso puedes hacer el pago por el back office, por la oficina virtual. La persona que te invitó te puede decir cómo arrancar este negocio. Esa es la opción que yo te recomiendo, y si es así, eres un valiente y bienvenido a Gano Excel. Muchas gracias, mi nombre es Edwin Restrepo.